tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles, como siempre, en este inicio de semana, en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde, comenzamos revisando cómo está la actualidad internacional. Y este repaso informativo lo hacemos contándoles que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que actualmente no participa en negociaciones con Estados Unidos, a pesar de la reciente pausa en los combates entre ambas partes. Llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos en este momento sobre la guerra en Oriente Medio, pese a que ambos suspendieron los combates. Eso aseguró el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que negó además que Teherán haya solicitado la apertura de un diálogo. Sí, es posible que intermediarios nos transmitan mensajes de la parte estadounidense sobre los acontecimientos en curso en la región, pero por el momento no estamos participando en ninguna negociación con Estados Unidos. Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron a principios de este mes después de que los esfuerzos diplomáticos fracasaran en medio de un punto muerto en torno al estrecho de Hormuz. Pero los combates se detuvieron desde la madrugada del sábado, luego de 13 días de intercambio de fuego entre las dos partes. Bakai criticó a Estados Unidos y dijo que su conducta en los últimos años se ha parecido a la de una banda mafiosa que no respeta ninguna norma ni ley. Irán insiste en mantener el control sobre la gestión del estrecho de Hormuz, incluida la recaudación de tasas por servicios. La televisión estatal iraní informó que el lunes los guardianes de la revolución impidieron que 6 barcos transitaran por el estrecho después de que intentaran pasar por rutas no autorizadas por Teherán. Y en las últimas horas también ha habido información destacada en nuestra región por un reciente cruce diplomático entre Argentina y Brasil. Y es que la Cancillería brasileña convocó al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre ofensas del presidente argentino Javier Milei contra su par Luis Ignacio Lula da Silva y otras autoridades. Crisis diplomática entre Brasil y Argentina. La tensión escaló el fin de semana luego de que Brasilia llamara a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires por ofensas del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. De visita en Sao Paulo, el ultraliberal participó de la oficialización de la candidatura del derechista Flavio Bolsonaro para enfrentar a Lula en las elecciones de octubre y expresó su malestar por no haber podido visitar a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, quien está preso por un intento de golpe de Estado en 2022. Para colmo, la basura Calva, no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Tras conocer la medida adoptada por Brasil, que también convocó al embajador de Argentina en Brasilia para dar explicaciones, Milei redobló la apuesta y acusó al gobierno de Lula de haber financiado una supuesta campaña anti-argentina de la que no aportó pruebas. En aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol, el mandatario afirmó a la radio local Mitre que el 25% de los recursos de esa presunta campaña salió del gobierno de Brasil. Y agregó que también fue financiada por otras cabezas progresistas de México y el Partido Demócrata estadounidense. Lula dijo el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando sin injerencia de nadie, porque en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado, sin entrar en detalles. El presidente brasileño sostiene desde 2025 un pulso con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Milei y la familia Bolsonaro, que ha impuesto aranceles y sanciones a la potencia sudamericana, leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente. En su último viaje a Argentina el año pasado, Lula visitó a la expresidenta y actual opositora Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción. Y tras el doblete sísmico que azotó a nuestro país y que nos dejó una catástrofe sin precedentes, en cada una de las ediciones de Brújula Internacional hemos destacado la importancia de la ayuda internacional humanitaria que ha recibido nuestro país a lo largo de estas semanas. En este sentido, el embajador Julio César Pineda desde Ginebra reflexiona sobre la importancia de la ayuda humanitaria y de por qué ha sido tan importante que países de todo el mundo enviaran delegaciones para asistirnos en esta emergencia. Con esta editorial
internacional y reflexión del embajador Julio César. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso tendrán ustedes todo el análisis. Describe la prensa europea Caracas como una joya arquitectónica e histórica, ubicada en un valle de extraordinaria belleza y con un clima único en el mundo, pero también es un territorio geológicamente vivo. Los terremotos y las grandes catástrofes naturales o tecnológicas no avisan, forman parte del pulso inevitable de la Tierra. Es lo que nos recordaba Jean-Jacques Rousseau contra el criterio de Voltaire en relación al terremoto que destruyó Lisboa en 1755. Voltaire cuestionaba la teodicea de Leibniz sobre la vida como el mejor de los mundos posibles y exclamaba: filósofos engañados que gritan todo está bien, vengan, contemplen estas ruinas espantosas, y añadía: ¿dónde está Dios? Rousseau le respondió que la naturaleza no era culpable, sino el hecho de los humanos, que allí se encontraban los grandes defectos en grandes ciudades donde viven sin las normas fundamentales para la construcción de sus casas. La verdadera libertad de la persona y la justicia para nuestro territorio no se conquistan desde la ignorancia del riesgo o desde el optimismo ingenuo, sino desde la preparación consciente, la investigación científica rigurosa y el diseño de instituciones públicas que, en lugar de fracturarse como la porcelana ante el primer indicio de crisis, demuestren la nobleza, la flexibilidad y la antifragilidad necesarias para salvaguardar la vida de sus ciudadanos. Por eso la tarea de la protección civil y de cada familia caraqueña comienza hoy, en el silencioso e invisible periodo que transcurre de que la tierra vuelva a hablar con su latigazo sísmico, no solo en la estructura de sus capas y fallas tectónicas, sino también en la fractura psicológica y espiritual. En relación al doblete sísmico del pasado 24 de junio en Caracas, podríamos aplicar la metodología del filósofo y ensayista Nassim Nicolás Taleb con la referente a la planificación estratégica frente a lo improbable y lo desconocido expuesto en sus dos libros, El Cisne Negro y Antifrágil. Fue un terremoto y fue un cisne negro, pero también hay que ser ahora antifrágil. Estos y otros textos vinculados con la necesaria protección y defensa civil obligan a pueblos y gobiernos a prepararse y a estar atentos en lo nacional e internacional frente a catástrofes naturales o tecnológicas. En nuestro caso, referirlo a la geografía, la demografía y la vulnerabilidad estructural de Caracas, que no es solo un ejercicio académico estimulante, sino una urgencia, una supervivencia urbana ante el inevitable retorno de los movimientos telúricos en nuestra cuenca sismogénica. Es inmanente a la sociedad y al individuo la tarea fundamental de los gobiernos y de la sociedad organizada de la protección y la defensa ante los diferentes rasgos catastróficos que siempre pueden ocurrir. La teoría sismológica y la ingeniería tradicional explican el riesgo mediante la ecuación de la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es el factor físico o tecnológico externo, como lo fue el terremoto. La vulnerabilidad es la fragilidad física, social, institucional o económica de la comunidad. Debemos además añadir la capacidad de la respuesta, la resiliencia, la cual consiste en los únicos medios de fortaleza, recursos, organizaciones comunitarias e instituciones capaces de resolver el impacto, mitigar el daño, recuperarse con rapidez y renacer con mejores condiciones existenciales. El universo de los sistemas expuestos a la volatilidad y a los choques externos, como los sismos y las fallas telúricas, siguiendo el pensamiento de Nassim, nos obliga a una reflexión tridimensional. Lo frágil del mundo es que habitamos y la propia vida humana es frágil. Las catástrofes ocurren súbitamente sin previo aviso, como han sucedido en este doblete sísmico del 24 de junio, donde la fragilidad está presente. Pero hay que ser antifrágil con estructuras fuertes y sólidas, y sobre todo con una educación permanente y formal para estar prevenidos ante cualquier situación que pueda presentarse. Es lo que hemos venido a hacer en Ginebra con dos universidades tan importantes, una nacional como la ULAC, la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y otra como la Universidad Bicentenaria Privada, para hacer contactos e inscribirnos en el Organismo Internacional de Protección Civil, que es la organización mundial especializada ante los catástrofes naturales o tecnológicos, y sugerimos también al Gobierno Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al nuevo canciller, la posibilidad de que Venezuela se reintegre nuevamente a la Organización Internacional de Protección Civil. Aprovecharemos nuestra estancia en Ginebra para visitar la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo la Organización de las Migraciones Internacionales. Seguiremos informando desde Ginebra.